Bienvenidos. En varios programas hemos venido hablando de la importancia de no ver tanto hacia afuera, sino más bien de ver hacia adentro, porque de tanto buscar hacia afuera nos vamos perdiendo un poquito y vamos perdiendo además la perspectiva de que es hacia adentro el tema. Y hoy no va a ser la excepción, vamos a hablar un poco de eso y vamos a ver algunas aristas que no hemos visto aún. ¿A dónde sino aquí en Reconectando Almas para Bien Vivir de la Academia de las Artes Sanadoras? Soy Ariel Svi, su anfitrión. Gracias por sus donaciones vía PayPal o Venmo si están en los Estados Unidos de Norteamérica. Pero también gracias por suscribirse, dar like y activar la campanita. Recuerde que estos programas están intencionados para hacer luz y la idea es que mientras más la esparzamos, empecemos a trabajar todos al unísono. El poder definitivamente y la fuerza está en la unidad. Hoy está con nosotros Sergio Ábalos, quien es programador cuántico, con un tema bien particular, autoobservación, la clave de tu destino. Bienvenido Sergio y gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? No, pues un placer el compartir todas estas temas que a las personas en realidad nunca les queda claro el poder que tenemos y sobre todo cómo manejarlo. Entonces, pues aquí estamos para explicar cada punto que sea necesario para que las personas tengan bien aterrizados los conceptos y de esta forma puedan lidiar con los temas, que a final de cuentas es algo que nosotros ya tenemos integrado. Es como si hubieras ya nacido con dinero, pues se aprende a usar el dinero. Si ya lo tienes, pues es para que te ayude a vivir, para que salgas adelante. Lo mismo el poder que tiene el ser humano con las emociones. Entonces, en esta ocasión de eso se trata el tema. A veces como que nos cuesta un poquito el tema de las emociones porque no estamos acostumbrados y creo que en todas las culturas normalmente levantan al niño que se cayó y le dicen, no llore, camine. A veces hay que detenerse y si es necesario llorar, pues mejor que se llore. O sea, tenemos desde muy chicos un mal manejo de las emociones porque en realidad tampoco ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni para atrás sabían bien cómo conducirse con un tema que yo me atrevería a decir que era un poco más álgido de nuestros padres para atrás. Ahora como que se está tratando de ayudar a la gente para que tenga un mejor manejo y que pueda entender que no deja de ser varón si llora, por ejemplo, o qué sé yo, que puedan permitirse el lujo de que pueda sentir que en años anteriores, como lo digo, me pasaba con mis padres, seguramente con mis abuelos y para atrás, las emociones era algo que había como que esconder o guardarlas, porque podían entenderse como debilidad. ¿Cómo lo ves tú? No, definitivamente las emociones es algo que se debe de expresar. Se debe de expresar porque están ahí precisamente para que tú puedas responder a cierta circunstancia. En una circunstancia de supervivencia, lo que te va a activar pues va a ser el miedo. No te puede activar la tristeza o no te va a activar, o sea, cada circunstancia por eso está cargada de una emoción. Cuando tú vives esa emoción, puedes hacer lo que corresponde. Por ejemplo, si tú besas a alguien con el sentimiento, obviamente lo vas a hacer de una forma que va a tener un resultado positivo, porque lo estás haciendo con el sentimiento. Pero ¿qué pasa cuando besas a alguien que no te gusta, que no tienes el sentimiento? Entonces, tú quieres actuarlo, tú quieres portar, estar en el papel, corresponder a la persona, pero si no tienes el sentimiento, pues obviamente la otra persona pues lo va a percibir de alguna forma. Y los que puedan estarte viendo, pues se va a ver un beso fingido, se va a ver un beso falso. Lo mismo pasa con las palabras. ¿Cuántas veces hay personas que se acercan queriéndote dar palabras, pero se escuchan falsas? Pareciera como que esa persona te cae mal que te esté hablando, pero es porque su sentimiento, su emoción,
no está de acuerdo, no es congruente con lo que está viviendo. Entonces, cuando una persona actúa con una emoción, obviamente estoy tocando el tema de una emoción equilibrada. No estoy hablando, ahorita no estamos tocando el tema de personas que son impulsivas y que obviamente con esa sensación pues van a ser un desastre. Ahorita me estoy refiriendo, para entender el tema, me estoy refiriendo a las personas que tienen una emoción y que de acuerdo a esa emoción actúan. La persona que quita su emoción, como decías tú, la reprime, para empezar le hace daño al cuerpo, porque tu cuerpo también es dotado de toda una segregación interna para que puedas llevar a cabo aquello, ya sea salir corriendo, porque a lo mejor tienes una alerta, que es lo que pasa muy comúnmente cuando vas tarde a tu trabajo y vas manejando. Tus piernas están listas para correr, tus brazos, o sea, tienes toda una segregación en tu cuerpo y tú lo que haces es reprimirla. Entonces, esa adrenalina que hace, pues obviamente en tu cuerpo no va a generar una salud porque no la estás aprovechando. Entonces, como esa emoción de miedo o de ir rápido al trabajo, bueno, pues hay otras emociones, por ejemplo, digamos, ahora sí vamos a hablar de la tristeza. Cuando tú tienes tristeza y no lo sacas en el momento, podría ser que después te acuerdes cómo se siente para que lo puedas llorar. Pero muy comúnmente ya después ya no te duele igual. Estoy hablando un ejemplo porque también hay situaciones en donde te duele más, ¿no? Pero bueno, estamos tocando el punto en donde tal vez ya más adelante no te acuerdas, no lo lloras, entonces no lo sacaste. Entonces, como no lo sacaste en ese momento, voy a poner un ejemplo un poco gracioso, pero es como un gas. O sea, un gas en el estómago, si no lo sacas, se regresa. O sea, ahora te va a hacer daño, te va a empezar a crear inflamación. Ahora va a tener toda una sinergia de desequilibrio porque en su momento no lo sacaste como debería. Entonces, si tú no expresas tu emoción en su momento, se te va a ir a alguna parte del cuerpo porque así es. La tristeza, ¿en dónde la sientes? O sea, la tristeza la vamos a identificar en el pecho o en el estómago, dependiendo de la situación. Entonces, si tú no la expresaste, no salió. Entonces, se queda contigo y alguien que se está enfermando, alguien que está cargando desecho porque no lo expresó, esa no es una persona fuerte. Estoy callando mis sentimientos y soy fuerte. No expreso la tristeza y soy fuerte. Pero lo estás viendo cómo se está cargando cada vez con más peso, con más peso, con más peso. Pues esa persona no te transmite valentía, no te transmite ni siquiera inteligencia, ¿no? Porque el que es inteligente, pues no me sirve algo, lo suelto o aprendo a soltarlo, ¿no? Digo, también hay situaciones que se deben de aprender a soltar. Entonces, hasta aquí estamos viendo que el hecho de expresar la emoción en realidad le beneficia al ser humano. El que lo sabe hacer y lo lleva a cabo, pues es una persona que se está liberando, que aprende a desahogarse, que aprende a hablar los problemas, porque también cuando tienes la emoción y estás enojado, la otra persona recapacita, pero porque vio esa reacción en ti, o vio que lo lastimaste, o vio pero lo vio porque lo expresaste. Entonces, las personas no expresan y después dicen, pero se supone que la otra persona se dio cuenta que me lastimó. Bueno, tú supones, entonces ya empiezas a suponer, no es la realidad, pero todo porque no lo expresaste. Ahora, ¿cuántas veces la persona que te gusta, si se lo expresas, pues obviamente vas a tener un resultado positivo en tu vida? ¿Por qué positivo? Porque si te va a corresponder, qué bueno, vives la experiencia. Y si no, pues ya la descartas y ahora te ocupas de otro tema, y ya resolviste ese. A lo mejor le abres la puerta a otra persona, pero todo sucedió porque lo expresaste. Si no lo expresas, te quedas reprimido, estancado, no supiste cómo gestionar tus emociones, no supiste cómo manejarlas, porque pues, si no lo practicas, no lo vas a saber manejar.
Después llega una circunstancia en tu vida en donde hay que saber manejar las emociones, pero como no lo has practicado, porque todo el tiempo te has reprimido, entonces ahora esa experiencia te come, te mata, porque no supiste manejar las emociones, algo que el ser humano debe de aprender a hacer, ¿no? Porque tiene mucho poder para manifestar también en tu vida ciertas circunstancias. No sé hasta aquí si ha quedado claro el tema. Bueno, tú dime, no sé si quedó algún hueco para ir con la secuencia correcta, dime. Quisiera preguntarte, sí, considero que ha quedado muy claro. Em, la cosa es ir aprendiendo. Yo creo que si no tuvimos la experiencia de tener mucha libertad para poder comunicar, para poder sacar y todo el tema, vamos probablemente a ser como niños que estamos aprendiendo a caminar, pero lo importante es que aprendamos a hacerlo. ¿Que nos vamos a caer? Probablemente. Probablemente la inteligencia emocional se construye con el tiempo, pensaría yo. No es algo con lo que ya venimos y, qué sé yo, viene en cajita, lo abrimos y ya viene hasta con la programación. No, no, no es así el tema. No es así el tema. Y es muy importante que vayamos viendo de qué manera, paso a paso. Claro, obviamente, obviamente, si hay alguien que nos puede guiar, pues muchísimo mejor. Porque navegar, se puede navegar solo, pero caramba, si hay un capitán que guíe, pues con muchísima mayor facilidad vamos a llegar a puerto, pensaría yo, ¿no? Pero te quería preguntar con respecto a esta palabreja, ¿no? ¿Qué es un anclaje? Ayúdanos, por favor, a entender este tema. Mira, un anclaje es un recuerdo cargado de una emoción fuerte. Por ejemplo, digamos, cada que... un experimento. Primero lo voy a explicar con un experimento en roedores y después lo voy a aterrizar a un ejemplo en la vida cotidiana de las personas. Un anclaje en los roedores fue que cada que ellos escuchaban cierto sonido, enseguida llegaba algo que los lastimaba. Entonces, era como un sonido de la campana y enseguida lo lastimaban. Sonido de campana y enseguida lo lastimaban. Entonces, se ancló, es decir, se relacionó el hecho de escuchar esa campana con el dolor. Ese es un anclaje. Entonces, ahora, después de cierto tiempo en donde se logró crear el anclaje en el roedor, ahora simplemente accionaban el sonido y el roedor inclusive medían sus, pues ahora sí que la actividad cerebral y aparte del miedo porque se asustaba, se activaban las señales también de como si lo hubieran lastimado. Entonces, un anclaje tiene la potencia de que se crea dentro de ti, pues el dolor, a través de un sonido, por ejemplo. Ahora, aterrizado esto a las personas. Hay anclajes olfativos, por ejemplo, hueles un perfume y en ese instante te acuerdas que se lo ponía tu maestro de la primaria, te acordaste de que era de tarde, te acordaste del ambiente, del salón, de tus compañeros. Entonces, ese olor está cargado de todas esas sensaciones. O sea, ¿qué significa ese olor? ¿Qué significa ambiente, compañeros, sensaciones? Hasta a lo mejor recuerdas la textura de la piel del profesor, por ejemplo, ¿no? Este, otro ejemplo, por ejemplo, hay también anclajes, aparte de los que ya mencioné, que fue un auditivo, en el caso de los roedores, nosotros también tenemos auditivos, por ejemplo, las canciones. Escuchas una canción cuando estabas en el kinder, o sea, la escuchas y otra vez te cargaste de esa sensación fresca o de tristeza o de tu primer amor, ¿no? Entonces, ese anclaje, es decir, esa canción está cargada de sensaciones, significa algo. También hay anclajes que te hacen llorar, hay anclajes que te ponen de buenas. Entonces, un anclaje básicamente es eso, el hecho de que tú relaciones en automático, no es de que lo quieras. Hueles el perfume y en automático se activan todos los sentidos en base a ese anclaje o a ese recuerdo.
Entonces, bueno, eso es un anclaje. Y los seres humanos tenemos muchos. Tenemos también anclajes visuales. Por ahí hay personas que están en terapia, pero lo único que tienen son anclajes, no es algo profundo. Por ejemplo, hay personas que ven, no sé, digamos, un bicho o cierto color, por ejemplo, un color café, entre rojizo. Imagínate lo que tenga como un poco de relieve, así como las uñas rayadas, pero con el color café rojizo. Hay personas que están ancladas a la cucaracha, por ejemplo. Entonces, cuando ven ese color, hasta sienten en el estómago la repugnancia. No, 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 no sé por qué ese color no me gusta. O sea, no, no ese color. Y cuando les preguntas bien, pero ¿por qué no te gusta? Ah, es que parece cucaracha. Ahí está, ese es un anclaje. Entonces, si tú retiras ese anclaje de las personas, pues ahora ese color ya no le causa repugnancia, el perfume ya no te causa tristeza, miedo o te recuerda a cierta persona, o personas que se accidentaron, pues tienen el anclaje, ¿no? A lo mejor antes de que se accidentaran estaba lloviendo. Entonces ahora, ¿cómo relacionas tú la lluvia y el camino mojado? Te empieza a dar miedo, tienes ataque de pánico, pero la persona como no sabe, simplemente dice, tengo muchos nervios manejar y no sé por qué. Sí, pero no se acuerda que se quedó anclado a ese evento. Entonces, bueno, creo que por ejemplos que puse, quedó claro. No, no sé si quisieras algo Es, más. es más o menos como que una situación similar al momento del anclaje te devuelve ese tiempo, te devuelve Así todo lo que es. sientes o sentiste y experimentaste. Ujú. ¿Podríamos hablar de que un anclaje es sinónimo de un trauma o el trauma es más profundo? No, no es sinónimo. Un trauma es algo ya muy, muy profundo. Ahorita te expliqué anclajes así rápidos, ¿no? De un perfume, un anclaje visual, kinestésico. Pero ya un trauma, significa muchas cosas. Está cargado de creencias, de miedos, emociones. Aparte, te pudiste haber quedado atrapado en ese evento. Hay una parte de tu subconsciente que se queda allá porque pues, el tiempo no existe. Prácticamente sucede algo parecido a como vemos en las caricaturas, en donde te asustas y se va el alma. Y efectivamente, hay fragmentos de tu alma que se desprenden en ciertos eventos. Entonces tú al ya no tener esa parte de energía en ti, te sientes cansado, como que ya no te concentras, como que perdiste ánimos, ya no fuiste el mismo después de esa ruptura, después de ese de accidente, en donde perdiste ese fragmento de alma. Entonces, eso ya no es un anclaje, eso ya es una herida, eso ya es algo que ya te está generando un dolor espiritual, porque pues el alma también se llega a fisurar cuando una pérdida con alguien que también fue traumático. Entonces, sí, un trauma ya es algo mucho más fuerte, más doloroso, tiene un proceso obviamente más largo para su tratamiento, y sobre todo eso es aprendizaje, a final de cuentas, para la persona. Entonces, esa es la diferencia entre un anclaje, que es algo pues, sencillo, y un trauma que ya creó una herida, porque un anclaje, pues a final de cuentas, pues también puede tocarte una herida, pero no tan fuerte como lo es un trauma, ¿no? Entonces, sí, sí, sí hay diferencia muy grande. Claro, bueno, trauma, que es de donde nos viene la palabra trauma del griego, precisamente lo que significa es herida. Así que bueno, imagínate, llevan un tratamiento Mm, no así es. necesariamente igual. Cuando el, este anclaje es, bien, nos mencionaste la parte positiva y negativa también, cuando es algo negativo, para que la gente más o menos pueda saber cómo llevas tú el tema, ¿qué es lo que se puede hacer para, como anclaje que es algo como que está metido, cómo lo puedes liberar, cómo lo puedes soltar? Bueno, hay distintas maneras.
pero creo que tu pregunta está enfocada a que la propia persona lo haga, ¿no? O sea, creo que va por ahí. No, sería muy, muy bueno, pero en algunos casos yo considero que es mejor que alguien lo ayude a uno a salir, sacarse a uno mismo, pero con ayuda de Ujú. ciertas circunstancias y de ciertas situaciones. Más bien, tú como terapeuta, ¿cómo lo ayudas a salir o cómo sacas a la persona de Ujú. algo, pensemos de algo negativo que no sea un trauma, sino un anclaje? Ok. Por ejemplo, mira, te voy a platicar la experiencia de una persona que no era un trauma, era un anclaje. Mira, esta persona es mujer, ella no podía ascender en su trabajo. Ella tenía los mejores indicadores, pues tenía el puesto de supervisor, ya ella estaba aspirando a superintendente, que es una gerencia de un departamento acá en México. Este, entonces yo platicando con ella me decía, eh, que no sabía por qué no la ascendían, ella tenía los mejores indicadores, en las juntas, lo que le pasaba en las juntas es de que ella, por el nerviosismo que tenía, había palabras que tenían aquí, pero no salían, entonces terminaba diciendo algo muy informal, un sinónimo, pero eso la desconectaba. Entonces, en la junta de resultados ella siempre parecía nueva, y es algo que ella no entendía por qué. Porque ella dice, pues es que en ese momento la palabra no me sale, o sea, no es algo que yo pueda controlar. Es como si me taparan la boca. Bueno, para no hacértelo tan largo, o sea, ¿qué se hace ahí? Eso es un anclaje, ahorita te explico por qué. Ahí se platica con la persona para saber desde cuándo lo tiene, cómo recuerda que fue. Hay una serie de preguntas que se le hace a la persona para ayudarle a que vaya su conciencia recordando, que vaya para atrás porque tiene que saber, tiene que darse cuenta en qué momento fue y así la persona libera el anclaje, por ejemplo. Resulta que la chica me dice, es que mi papá dice, siempre me decía, a mí no me contestes y no me expliques nada, aquí se hace lo que yo digo y te callas. Entonces ella, su conciencia entendió, no aplica para todos, o sea, todos interpretamos las circunstancias distintas, pero para ella interpretó su conciencia que a la autoridad te debes de callar, que no debes de decir nada. Entonces ahora de grande, ese anclaje, es decir, los gerentes representan la autoridad, que en este caso también fue su papá, que le dijo a la autoridad, cállate y no digas nada. Entonces en la junta de resultados se activaba ese programa, entonces ahora ella no podía hablar bien, se trababa, se cumplía la orden que le dieron. Entonces, la persona cuando recuerda ese evento, porque lo guías, se da cuenta y dice, bueno, así era en ese tiempo, pero ahora yo ya no tengo por qué estar así. O sea, la misma persona toma una decisión diferente porque comprendió. A través de la comprensión es como las personas pueden liberarse. Por ejemplo, yo puedo ver que tu novia o esposa te es infiel, yo la vi, y yo vengo y te digo, sí, pero como tú no lo has experimentado, o sea, a ti no te consta, no, tú no lo has visto, tú no has sido consciente. Así te lo digo a tu papá, a tu mamá, no terminas como de aceptarlo, como que falta algo. Pero ya cuando tú lo ves, no, ya, cambia totalmente tu sensación, tus decisiones, tu postura. Por eso tienes que ser consciente de lo inconsciente. Esta chica era inconsciente de ese evento. Tienes que ser consciente de lo inconsciente para que puedas liberarte. Con este ejemplo se demuestra que en realidad tienes que ser consciente de lo inconsciente para que cambie tu vida. Así fue como ella se liberó de ese anclaje, porque estaba anclada, o sea, veía a la autoridad ahí, ya se le dispararon las sensaciones de miedo que tenía de niño, así como lo del perfume. Se te viene toda la carga emocional, entonces la orden es no hablar y por eso no podía. Entonces, cuando ella se da cuenta
de que hoy en día puede cambiarlo, de que ya no tiene por qué ser así. Entonces ahora ella ya tuvo una expresión más libre. Al expresarse libremente, pudo vender sus ideas, pudo convencer, pudo dirigir y ahora logró el ascenso porque pudo mostrar quién ella es y no con esa limitación que no le permitía ni siquiera avanzar en su trabajo. Ahí vemos como un anclaje está limitando tu trabajo o bien tu relación de pareja, porque también hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué yo cuando estoy con mi pareja no puedo hacer esto y no puedo? Pasa lo mismo que con el ejemplo que estoy diciendo. Tenía a los jefes ahí y no podía hacerlo. Retira ese anclaje o trauma. Entonces ahora tú en la relación de pareja puedes desarrollarla, un deporte, también hay deportistas que necesitan y tienen su tratamiento psicológico también durante el entrenamiento porque tu mente controla tu cuerpo. Y en todo eso pues, son las emociones. Un deportista, métele depresión, no va a rendir, no se va a concentrar, sus capacidades se van a ver en el suelo. Haz lo mismo con alguien administrativo muy talentoso, métele una emoción densa que lo baje, va a estar distraído, de mal humor, no va a tomar buenas decisiones. Entonces volvemos al tema de que tus emociones en realidad son las que tienen un resultado en tu vida como para hacerte exitoso o detenerte totalmente. No sé si tengas alguna pregunta. Sí, digámoslo así, cuando recurrentemente caemos, puede ser en depresión, puede ser en desánimo, qué sé yo. Podemos de manera alerta y consciente, podríamos ir viendo qué es lo que, no, déjame ver si lo pongo diferente. Aquello que resulte ser recurrente en nuestra vida, prestarle atención y tratar de ver de qué manera llegamos al anclaje, a aquello que lo fue, que hizo que aquella sensación naciera, vamos a decirlo así, para Ujú. irlo modificando. Pero tenemos que entrar en conciencia porque muchas veces, mi querido Sergio, y sucede muy frecuentemente, recurrentemente tenemos ciertas emociones y tal, pero no nos hemos dado cuenta que no necesitamos vivir con ello. O sea, podemos hacer algo para liberarnos de ello, porque en algunos casos, y me dirás tú si en tu caso lo has visto también, que de seguro que sí, en tus tratamientos y tal, que la persona entonces siente tal cosa, se pone a beber. Siente tal cosa, busca las drogas. Siente tal cosa, a veces hasta hacen cosas em, o se meten en prácticas que son autodestructivas porque hay algo que los mueve hacia ello. Pero el problema a veces, insisto en esto, es que no se dan cuenta. Ujú. Exacto. Entonces, ya me acordé de la frase y aplica ahorita, ¿no? Digo, creo que quedaría perfecto para lo que estás diciendo. O sea, hay una frase que dice, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, tu inconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Por ejemplo, con esta chica, ella tuvo que ser consciente de lo inconsciente que fue, en qué momento surgió. Entonces, ella fue consciente de lo inconsciente. Entonces ella dice, pues yo con mi papá callaba porque no era una niña, yo estaba en mi periodo de formación, ¿qué más hacía? Entonces, como ya lo recordó y sabe que ahora es distinto, entonces ahora pudo cambiar ese patrón que le sucedía siempre, es decir, parecía que ella ya estaba cargada de cierto destino, porque en todas las empresas era lo mismo, no la ascendían, no la tomaban en cuenta, bueno, se salía de ahí, se iba a otro estado, la ignoraban, tenía buenos resultados, no la tomaban en cuenta. Se fue a China porque también fue una preparada, a Alemania, perdón. Quiso buscar allá también el quedarse y demostrar la capacidad porque también ella llegó a pensar que por la cultura mexicana, pues obviamente, pues hay corrupción, favoritismo.
Entonces dijo, bueno, en Alemania, que voy a estar allá, me voy a esforzar para demostrar y hacer mi cambio, ¿no? Porque se podía. Sucedió lo mismo. Entonces ella, ¿qué estaba diciendo? Es que no puedes cambiar la vida. Yo ya busqué por un camino, no se puede por este otro. Me voy a China y me encuentro a los mismos hombres, por ejemplo, que es una frase muy común en los seres humanos, ¿no? De que todos o todas son iguales. Pero estamos hablando de un patrón que tienes aquí y no te estás dando cuenta que lo ejecutas. Es decir, eres inconsciente. Entonces, cuando eres consciente, te liberas, es decir, cambiaste tu destino. Entonces, ahora tú me dices, cuando alguien prueba el alcohol, no puede, es que también está anclado. Ahora, el sabor del alcohol está cargado de diversión, desahogo, sí, pero también está la otra parte. Entonces, tu mente dice, quiero diversión, ¿y qué conoce como diversión? O desahogo, el alcohol. Entonces, efectivamente, las personas se divierten, necesitan un desestrés, pero cuando quitas ese anclaje o esa herida o lo que tú preguntas, tu cuerpo te va a seguir pidiendo alcohol. O sea, no te estoy diciendo que ya no, sí, pero ahora vas a tener ese tope de decir, hasta aquí dejo de beber, pero tu conciencia te va a dar otros recursos para seguirte divirtiendo, para seguir desahogándote. No creas que cuando la persona se deshace de algún vicio porque me han dicho, no, yo el alcohol no lo quiero dejar porque, ay, no, qué aburrido si lo dejo. Es que se equilibra en tu mente, se equilibra en tu cuerpo la necesidad, la dosis, pero también te llega creatividad para poder seguir en ese ambiente social. Tengo también el caso de una persona que de estar siempre divirtiéndose a través del alcohol, al sanar eso, entonces ahora salía, obviamente con sus amigos, seguía probando el alcohol, pero ahora él se convirtió como en el alma de la fiesta porque se le fueron las inseguridades, entonces ahora él era más expresivo, se le ocurrían chistes, empezó a ser más empático porque le caía muy bien a las mujeres, entonces ahora él empezó a explotar esa cualidad que no sabía que tenía, que era el de empatizar, caer bien. Entonces ahora, a donde llegaba, se rodeaba de mujeres desconocidas, pero él las escogía, las bromeaba, empezó a hacer trucos de magia. Entonces después me dijo, yo pensé que dejar el alcohol iba a ser aburrido, dice, pero ahora puedo ser alguien que disfruto mucho más que cuando tomaba, porque cuando tomaba, pues yo ya me adormilaba, amanecía en no sé dónde, vomitaba, no me acordaba de muchas cosas. Dice, pero ahora estoy más pleno, tenía pareja, salía, lo invitaban a viajar, o sea, ahí está la prueba de que cuando tú dejas un vicio, no creas que te vas a reprimir. Por el contrario, va a salir alguien que vas a disfrutar mucho más que cuando tenías esa deficiencia. Y es que lo interesante con eso es que podemos probablemente verlo desde el punto de vista de placer. O sea, caemos en la recurrentemente en ciertos placeres, como puede ser el cigarrillo, las drogas, el alcohol, la sexualidad y demás, creyendo que estamos como tapando huecos o, o intentándolo al menos, que no es sencillo el salir de esto, pues, como que nos acostumbramos al tema, ¿no? Entonces genera un problema que después no sabemos qué hacer con él. Ujú. Se hace Así como una es. bola de nieve, ¿no? Entonces, Ujú, qué importante poder poner atención y podernos dar cuenta de eso que hacemos recurrentemente, empezar a ver por qué o para qué lo hacemos. ¿No te parece? ujú. Sí, es algo que no nos cuestionamos, actuamos y pensamos que como actuamos es normal, pero normal de acuerdo a quién. Mira, una persona, cada que era la cena de Navidad, pues cocinaba el pavo, y las alas del pavo las cocinaba aparte.
Y siempre era así, pero la pareja, ahora sí que como trae una perspectiva desde afuera, o sea, te está viendo a ti, tú no puedes ver en ti muchas cosas, lo tienen que ver los demás. Entonces, su pareja un día en una ocasión le preguntó, dice, oye, ¿y por qué al pavo cocinas las alas aparte? Y la chica se sorprendió y dijo, ah, caray, no, no sé, no sé. Y luego dice, pues es que mi mamá así me enseñó. Ah, bueno, güey. Entonces ya le preguntaron a la mamá después, oiga, señora, pues por qué le mocha las alas al pavo y las hace aparte? Y ya la señora dice, ah, dices que en el horno no me cabe, entonces tengo que echarle las alas. Entonces ahí te das cuenta que haces cosas que ni siquiera sabes por qué las haces. Esta persona no sabía ni por qué lo estaba haciendo, sí, o sea, entonces esta persona cuando fue consciente, esta chica cuando fue consciente de lo inconsciente, pudo cambiar ese patrón. Entonces ahora ya metía el pavo completo al horno, ¿no? Entonces, detalles como ese estamos llenos. Hay personas que dicen, bueno, ¿y por qué te da miedo cuando te reprueban en una materia? Hay gente que no le da miedo, hay gente que sí, hay gente que le da gracia. Entonces, ¿por qué todos pensamos diferente y sentimos diferente? Porque significa distinto reprobar para mí que reprobar para ti, que reprobar para el vecino. Entonces las personas, si empiezan a cuestionarse, ¿por qué me da miedo a esto y a otra persona no? ¿Por qué me da vergüenza esto y a otra persona no? Y cuando le preguntas a otra persona, por ejemplo, a mí me da pena hablarle a una chica, a ti por qué no te da pena. Cuando conoces el punto de vista de la otra persona, te ayuda para liberar tu pena, porque ya ves una perspectiva distinta. Pero lo pudiste cambiar porque te cuestionaste algo que dices, bueno, ¿y por qué trabajar no me da energía, vigor y me levanto apasionado todos los días? Entonces vas a preguntarte, ¿por qué no me gusta esto? ¿Por qué siento aquello? Entonces, te reitero, toda sensación negativa te va a dar un resultado negativo. Mira, alguien que trabaja en la construcción y que no le gusta lo que hace, no te va a hacer el mismo trabajo que el que le gusta lo que hace. No te va a besar una chica igual que la que te gusta, la que le gustas y la que no le gustas. ¿Cómo te besa la que no le gustas? Te besa mal. Entonces, tu estado emocional es el que te da el resultado en tu vida, en tus acciones, en tus palabras. ¿Cuántas personas dicen, él puede vender lo que sea? Sí, pero él cuando se acerca a ti tiene alegría, está hablando con la verdad, es un producto que le encanta, te está hablando con la verdad, entonces esa emoción te va a enamorar a ti. ¿Cuántas veces dices, esa persona, por más que la veo, no sé qué tiene, pero me gusta? Es su energía, esa persona a lo largo de su día tiene emociones que se acumulan, que te dan un porcentaje. Ese es un estado de ser. Si tú estás vibrando siempre en gratitud, en autoestima, no sé, el 90% de tu día, entonces eso ya está trabajando solo. O sea, llega un momento en el que tú ya no tienes que estar positivo porque acumulaste tantas emociones, tantos pensamientos que ahora están en automático. Entonces ahora te acercas a vender, te van a decir que sí. Bueno, al final de cuentas, pues todos somos vendedores, ¿no? O sea, tú para que tengas pareja tienes que saber vender tu personalidad, tus virtudes. Si no las sabes vender, aunque tengas lo que la chica o el chico quiere, pues no te va a comprar, o sea, no vas a ser su novio. Cuando tú vas a pedir trabajo, estás vendiendo tu experiencia, tienes que saber vender también tus habilidades, tienes que saber vender todo lo que tú eres. Entonces,
Si no te sabes vender, no vas a tener tampoco el trabajo. Entonces, por eso estoy poniendo el ejemplo de un vendedor, porque todos somos vendedores. O sea, hasta para ir a la tienda, tú como cliente estás haciendo una labor de venta. Dices, como que yo como cliente, o sea, si yo voy a la tienda, se supone que el de la tienda es el que me vende. No, porque tú también con tu carisma le puedes caer bien, le puedes caer mal. O sea, ya te estás vendiendo ante la sociedad. Pero una persona que está viviendo en miedo, que está viendo programas de tortura, que está oyendo canciones que le dan para abajo, que le recuerdan la herida, el rencor, la venganza, ve programas de televisión que están cargados de traición, seguramente lo vas a ver y te va a enamorar, ¿no? O sea, hasta la expresión en su cara, porque también las emociones que cargas forjan tu cuerpo. Mira, alguien estresado, ¿cómo las contracciones de sus músculos son inconscientes? ¿Cuánta gente ya le duele la espalda y no la está tensando y dice, pues la tengo suelta? No, tus emociones que estás cargando te crean un estado de ser. Entonces, cuando la persona está vibrando en un estado de ser alto, los músculos de su rostro cambian, de su cuerpo, empieza a tener una postura corporal más segura, empieza a tener se le ve algo en los ojos. Entonces, ¿qué es el resultado de eso? Sus emociones. Eh, por eso la importancia de que, te mencionaba, hay personas que por más que los ves dices, pues no es atractivo ni atractiva, pero cómo me gusta y no nada más a mí. Así me pasó a mí con una maestra en la universidad. No era nada bonita, pero nos gustaba a casi todos. Y ella siempre andaba muy alegre, te aconsejaba. ¿Qué significa? Que ella amaba ser maestra. Entonces, hay personas que no han podido conectar con levantarse todos los días apasionados, pero es porque sus emociones están tan revueltas que ahora ya no saben ni por dónde empezar, ¿no? Por eso la importancia de empezar a conocerse, es decir, ¿por qué me da miedo esto? ¿O por qué me gusta algo, no? Porque hay veces que tú también haces conciencia y dices, es que esto a mí no me debería de gustar, estoy perjudicando a las personas, estoy perjudicando a la sociedad. O sea, también hay gustos que tú sabes que no deben de gustarte, pero dices, pero me gusta. Ese es un anclaje. Estás relacionando el placer con la corrupción, porque significa que es más fácil, porque significa que te liberas rápido. Entonces, si quitas esa emoción de relacionar el placer con la corrupción, después ya no necesitas la corrupción para sentir placer, porque ese anclaje lo has quitado, ¿no? Sí, no, importante, como dices, o como dice el tema de hoy, la autoobservación es la clave para tu destino, porque vamos a ver qué es lo que tenemos que ir liberando, sacando y soltando para poder llegar a tener una vida plena, sin cosas que nos jalonean y que Ujú. al fin y al cabo, pues una vez lo hacemos, no estamos siendo tan felices o nos va a generar tanto problema o tanta situación que, como dice el dicho, después de un gustazo, un trancazo. Mejor vivir a nivel consciente y tener un poco más aterrizadas nuestras ideas y nuestras emociones para poder tener una vida equilibrada, ¿no? Me Ujú. parece que esto es absolutamente necesario. Bueno, quisiera invitarte a otro programa también para que podamos seguir hablando de estos temas para ayudar a las personas a que se fijen qué es lo que están haciendo repetitivamente y que le pongan un poco más de atención a ver qué es lo que tienen que hacer para soltarse Ujú. y poder vivir una vida en libertad, me atrevería yo a decirlo. ¿Dónde te podemos ubicar, Sergio? Sí, bueno, antes de pasar ese dato, tomando un poco lo que dices, que me parece importante, eh, hay, hay ciertas métodos que las personas sí pueden utilizar para comenzar a corregir o a manejar de cierta forma el desorden que hoy en día tienen, que es lo que hablaríamos en el siguiente programa. De hecho, ya va a ser más dinámico, ¿no? Eso sí lo tengo que explicar ya con un dibujito, ¿no? Para que la persona vaya viendo Graficado para que lo podamos entender un poco más a mayor profundidad. exacto.
porque hasta ahorita, bueno, lo he explicado todo con palabras y creo que se ha entendido, pero ya para que la persona pueda manejar esto, sí sería más didáctico, ya más gráfico, para que de la misma forma quede claro, y dirigido, ¿no? El cómo es posible que esto salga adelante. Y sobre todo hablaríamos, me gustaría aclarar el por qué mucha gente está en contra del pensamiento positivo y de la ley de atracción, que no sirve, que eso no es cierto, que algo falta. No, eso lo explicamos en el otro programa, y les va a quedar clarísimo en dónde está el error. Nada más que, bueno, pues, bueno, yo comprendo dónde está el error porque, pues, bueno, yo lo aplico en mi vida, yo también soy paciente, a pesar de que soy terapeuta, pues yo también tengo mi terapeuta, ¿no? Para desarrollarme y en base a cómo he visto que funcionamos, pues es en base a lo que yo voy a explicar. Yo no te voy a explicar en base a una teoría que leí, no, yo te voy a explicar en base a lo que yo sentí, cómo debe de ser y qué hace falta, para que tomen nota y estén atentos para que sepan de qué se trata. Va a estar muy interesante, muy fluido. Y bueno, ¿cómo me encuentran? A mí me encuentran en YouTube como Universac. Ya por ahí va a estar el dato escrito en el video. Y en mis redes sociales también como Universac. Ahí es donde me encuentran para cualquier cita, terapia, programación, lo que asesoría, ¿no? Básicamente. Así es como estoy en redes sociales. Perfecto, muchísimas gracias Sergio por traernos luz en temas que a veces no se hablan o a veces en realidad preferimos evitarlos. El problema es que los evitamos, seguimos en esa recurrencia y los problemas se dan, yo me atrevería a decir, de a por montón, pero podemos salir. Eso es lo más importante. Amigos, gracias por haber estado acá con nosotros en Reconectando Almas para el Buen Vivir de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Svi. Ya saben, estén atentos para que estén con nosotros en el siguiente programa y podamos ir aprendiendo cada vez más la importancia de la autoobservación y qué podemos hacer nosotros mismos de primera entrada, como nos lo dijo Sergio hoy, pero también poder entender el valor de alguien que nos vaya acompañando y nos vaya ayudando para ser cada vez mejores. Así que nos vemos en la próxima. Hasta entonces. Hasta luego. Nos vemos. Gracias.